¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Estamos empezando una nueva semana más de clases. Hoy lunes 31 de agosto, el último día del mes de agosto. Y mañana empezamos el primer día del mes de la patria, el mes de septiembre, que lo vamos a celebrar en el colegio. Pues vamos a mandar la entonación del himno nacional y ustedes van a hacer algunas actividades alusivas al mes cívico, es decir, el mes de la patria. Bien, en la clase de hoy vamos a ver la sección número 4 de tu libro, y con esta última sección estamos terminando la lección 1 de lo que estamos viendo de la unidad de razones y proporciones. En esta sección número 4 vamos a ver la aplicación de la propiedad fundamental de las proporciones que vimos la semana pasada. Entonces, para ellos, evidentemente, para poder resolver las aplicaciones, pues son aplicaciones de la vida práctica común en la cual nosotros nos desenvolvemos, que esa es la finalidad realmente de las matemáticas, que es la parte de la resolución de problemas que se nos presentan en la vida, ¿no? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.11 que aparece en tu libro. Lo dice así: la bandera de las Naciones Unidas, que es esta que está en azulito, tiene la forma de un rectángulo, es decir, la bandera es de forma rectangular. Recuerda que la forma rectangular tiene un largo y tiene un ancho. Entonces dice acá, precisamente hablando de eso, la razón de la longitud de largo al ancho es de este rectángulo es de 2 es a 3. Entonces, si tú te fijas acá, la razón que yo tengo de este rectángulo acá es de 2 es a 3. Si el ancho de la bandera de las Naciones Unidas es de 36 centímetros, si tú te fijas acá, 36 centímetros, me preguntan, ¿cuánto mide largo? Entonces, para poderlo resolver, nosotros tenemos que pensar que estas dos razones, las razones de las dimensiones de las dos banderas que yo tengo acá, de los dos rectángulos, pues los tengo que igualar mediante una proporción. Recordándote que una proporción es la igualdad de dos razones, y que esas dos razones deben ser como equivalentes. ¿Ok? Eso es lo que nunca debes de olvidar en esta parte de la aplicación de la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces veamos la solución. Solución: sea X el largo de la bandera en centímetros. Entonces, fíjate bien, para comenzar yo tengo que analizar la razón como dato que me están dando. Fíjate bien, la razón como dato que me están dando es la razón de 2 es a 3, es decir, que 2 unidades es del ancho en esta bandera es a 3 unidades, en este caso, del largo de esta bandera. Quiere decir que a la hora de establecer la proporción yo tengo que tener el cuidado de escribir, fíjate bien lo que estoy diciendo, de escribir esta otra razón de la otra bandera de las Naciones Unidas de la misma forma como fue escrita la primera razón de 2 es a 3. Es decir, que primero se debería escribir, en este caso, el ancho, que son 36, es a qué cosa, largo, que en este caso es la variable x, que no lo conocemos, y es lo que nos están pidiendo que resolvamos. Bien, entonces vamos a hacer una tabla. Siempre se aconseja hacer una tabla de los datos que me están dando. Entonces, si tú te fijas, las figuras A y B, la figura A es la bandera rectangular verde que tengo acá, y la figura B evidentemente es la bandera de las Naciones Unidas. Y esto que aparece aquí circulado, pues son las dimensiones que se nos presentan en ambos rectángulos de bandera que tenemos por acá. Entonces el ancho es 2, el largo es 3 para la bandera verde que tengo yo aquí. En el caso de la figura B, entonces el ancho es 36 y el largo, que es lo que no conocemos, es el valor de x. Y si tú te fijas, pues están escritos conservando pues las mismas dimensiones tanto para la figura A como para la figura B. Bien, entonces la solución sería escribir entonces que esas dos razones va a ser una proporción, y recuerda que la proporción es una igualdad de ¿qué cosa? De dos razones. Entonces coloco la primera razón que me están dando. ¿Cuál es la primera razón que me están dando? 2 es a 3 es igual a la segunda razón, y la segunda razón va a ser entonces escrita como 36 es a x. Si tú te fijas, los valores no pueden cambiar, es decir, que si yo escribo primero el valor del ancho, en la segunda razón que yo tengo en la parte derecha de la igualdad debe aparecerme el ancho. Igual acá, si aquí en el consecuente de la primera proporción es el largo, pues el consecuente de la segunda razón que tengo en el lado derecho de la igualdad debe ser también el largo que tengo yo ahí. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de poder trabajar con las aplicaciones de las proporciones. Ahora sí, vamos a aplicar entonces lo que aprendimos la semana pasada.
Si tú te acuerdas, al aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, pues recuerda que se debe multiplicar, en este caso, extremo con extremo y los medios con medios, que nosotros eso lo aprendimos la semana recién pasada. Bien, entonces vamos a poner a multiplicar por ahí. Entonces extremos con extremos serían 2 por x, este valor de 2 por el x que tengo acá, que es lo que ando buscando, es igual al 3 por 36, es decir, los medios con medios. Aquí al aplicar las propiedades convencionales de las expresiones algebraicas, pues 2 por x me quedaría 2x, es igual, y al multiplicar 3 por 36, eso nos da el valor de 108. Evidentemente recuerda que este 2 se está multiplicando con ax, lo que yo tengo acá en esta ecuación es 2x es igual a 108. Entonces lo que hacemos en esta parte es que x, vamos a despejar para x, es decir, que este 2 está multiplicando, pasaría ¿qué cosa al otro lado? Exactamente, pasaría a dividir, ¿no? Entonces, al hacer la división de 108 entre 2, eso nos da el valor de 54, ¿ok? Esto que yo hice aquí es lo que aparece como respuesta entonces en esta parte de acá. Entonces, me va a quedar x es igual a 108 entre 2, quiere decir que el valor de x es igual a 54. Quiere decir entonces que nuestra respuesta sería que el valor del largo de la bandera de las Naciones Unidas es de 54 centímetros. Bien, como te puedes dar cuenta, es muy sencillo aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Solo es de seguir, pues hacer, más que todo, es hacer un esquema de una tablita donde podamos presentar a esas dos razones, y después de tener esas dos razones y haber analizado esas dos razones, las ponemos como una proporción sabiendo que es una igualdad de ambas, ¿no? Y lo demás pues es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Vamos a hacer un ejemplo más. En este caso era una de la tarea tuya, sin embargo yo te voy a ayudar a resolverlo y vamos a ver de qué nos están hablando. Nos dice por acá, ese era uno de los ejercicios que iba a dejar de tarea, sin embargo el inciso B ya no lo van a hacer de tarea, sino que van a hacer los otros dos incisos. Y es bien sencillo, veamos lo que nos dice. Nos dice, la razón entre la velocidad del tren y del avión es de 2 a 15. Fíjate bien, me están hablando de velocidad del tren y del avión. Obviamente, la velocidad de un avión es mucho mayor que la velocidad de un tren. Si tú te fijas acá, pues me están diciendo que la velocidad del tren es menor con respecto a la velocidad del avión. Por eso tenemos una razón de 2 a 15, ¿no? Ahora, nos dice por acá, si la velocidad del avión es 600 kilómetros por hora, ¿cuál es la velocidad del tren? Es decir, cuando, lo que me está diciendo a mí, que cuando la velocidad del avión llega a 600 kilómetros por hora, ¿cuál va a ser la velocidad del tren cuando ese avión alcance esta velocidad? Entonces, lo que nos están hablando aquí en este esquema, pues evidentemente son de la velocidad de un avión y la velocidad de un tren. Para poder hacer la solución, entonces recuerda que lo que vamos a hacer es colocar una tabla como te lo muestro a continuación. Entonces fíjate bien, tenemos medio de transporte, tenemos el tren y tenemos el avión, ¿cierto? Entonces, la razón aquí en tu libro no debió haber sido la razón entre gramos realmente, porque me están hablando entre la velocidad por acá. Entonces aquí hay un error en tu libro, corrijamos acá el error del libro, que es la razón entre las velocidades realmente. Es de 12 a 15, aquí vamos a... Esto no es razón entre gramos, ¿no? Aquí es la razón entre velocidades. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la velocidad del tren con respecto al avión es de 12 a 15. Es decir, la del tren es 2, la del avión es 15. Ahora, en esta parte de la pregunta, en esta segunda parte después del punto, si la velocidad del avión es 600 kilómetros, fíjate bien, aparece la velocidad en qué objeto, en el avión. Me preguntan cuál es la velocidad del tren y ahí coloco la x porque es lo que yo no conozco. La velocidad en x es lo que yo no conozco. Entonces ahí va escrita la variable x. Bien, recuerda, esto aquí es razón entre velocidades, no entre gramos, ¿no? Bien, entonces, para encontrar la solución lo vamos a escribir entonces en forma de una proporción. 2 es a 15, fíjate bien, como en el ejemplo anterior, si yo lo circulo. 2 es a 15 es esta razón que yo tengo acá. Y la otra razón que yo tengo acá es x es a 600, como tú lo puedes ver acá. ¿Ok? Recuerda que, volviendo a repetir, que una proporción es la igualdad de dos, ¿qué? De dos razones. Bien, entonces ahora vamos a encontrar el valor de x. Recuerda que vamos a multiplicar extremos con extremos, y en este caso medios con medios, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones.
En este caso me quedaría entonces 2 por 600 es igual a x por 15. Al multiplicar 2 por 600 me da 1200 y al multiplicar x por 15 me va a quedar 15x, como aquí a continuación te muestro. Este 15 está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado, me va a quedar 1200 sobre 15. De esta forma, x es igual a 1200 sobre 15. Si tú efectúas la división de 1200 entre 15, eso nos va a dar como resultado el valor de x igual a 80. Es decir, 80 kilómetros por hora. Por tanto, la velocidad del tren va a ser igual a 80 kilómetros por hora cuando la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora. Evidentemente no me puede dar una velocidad mayor que la velocidad del avión, porque nosotros ya por lógica común sabemos que la velocidad de un tren es menor con respecto a la velocidad de un avión. Como te pudiste haber dado cuenta en este video, el tema es extremadamente sencillo, pero demasiado útil. De hecho, te cuento, hace poco recibí una capacitación de matemáticas y vimos en un esquema una proporción de una persona con una estatua gigante, ¿no? Y cómo se puede aplicar ese tema con alumnos de séptimo. Bien interesante estuvo, ¿no? Bien, espero que hayas entendido. Si no, igual, si tienes dudas con lo que te dejo a continuación, que son esos dos problemas que tenemos por acá, pues tú me puedes escribir perfectamente al WhatsApp y me puedes consultar con respecto a estos dos ejercicios que te estoy dejando de tarea. Te recuerdo, como es habitual, nunca dudes en escribirme. Tu profesor siempre está ahí para poderte apoyar en cualquier parte del proceso que tengas dificultades. Ok, nos vamos a ver entonces en la clase de mañana, si Dios lo permite. Cuídense y que se encuentren muy bien.